Buenas tardes, autoridades, señor deán de la Catedral de Málaga, compañeros académicos, amigos todos. Esta tarde retomamos el ciclo La cohesión de la cultura europea a través de sus catedrales, que empezamos en abril de 2025 y va a tener continuidad hasta final de año. El tema de esta tarde es la liturgia de las catedrales. Y para exponerlo contamos con don Alejandro Pérez Verdugo, canónigo prefecto de liturgia de la Catedral de Málaga. Todo un lujo contar con un profesor de sus conocimientos y prestigio que con su intervención contribuye a validar este ciclo de conferencias. Don Alejandro Pérez Verdugo, cuya imagen ha sido bien conocida para muchos a través de las celebraciones que han tenido lugar recientemente en la catedral, puesto que ha sido maestro de ceremonias tanto en la misa de acción de gracias, en la despedida del anterior obispo, don Jesús Catalá, como la recepción del nuevo obispo, don José Antonio Satué, será presentado por nuestra académica, numeraria y bibliotecaria, doña Mario Enredergado. Con la venia, excelentísima señora presidenta de la Real Academia de San Telmo, ilustrísimos académicos, señores, señoras, amigos todos. Es para mí un honor presentar hoy al sacerdote diocesano de Málaga, don Francisco Alejandro Pérez Verdugo, aunque para sus alumnos es don Alejandro. Una consideración personal previa al desarrollo de sus méritos. Don Alejandro es muy estimado y admirado por todas aquellas personas que le conocen, pero sobre todo por sus alumnos, ya que junto a la erudición que transmite en sus lecciones magistrales, mezcla cierta ironía para distender la tensión. Y una anécdota, cuando Maripepa y yo le pedíamos permiso para ausentarnos, para venir a la academia, fruncía el ceño, pero nos dejaba ir. Gracias por su magisterio académico y humano. Bien, don Alejandro nació en Ronda, en la ciudad del Tajo, en el mismo año en que yo llegué a Málaga, 1969. Actualmente ejerce su ministerio como párroco de la parroquia de Santa Cruz y San Felipe Neri, en Málaga. Canónigo prefecto de literatura de la Santa Catedral Basílica de la Encarnación de Málaga, donde forma parte de los organismos eclesiásticos correspondientes. Delegado diocesano de liturgia, asesor técnico y desde el 2023 consultor permanente de la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española. Desde 2003 imparte docencia en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de San Pablo de Málaga, como profesor de liturgia fundamental, sacramentología fundamental, salmos en la liturgia y los rudimentos de la fe, y también en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isidoro y San Leandro de Sevilla desde el año 2015. En cuanto a su trayectoria eclesiástica, pastoral y académica, voy a exponer unos breves trazos de su currículum, ya que relatarlos todos impediría escuchar su conferencia dentro de este ciclo de la cohesión de la cultura europea a través de sus catedrales. Y a pesar de destacar únicamente los rasgos más significativos de su trayectoria eclesial y académica, estos me llevarán unos cuantos minutos. Como indiqué anteriormente, vio la luz por primera vez en Ronda y desde ahí cursó sus estudios en el Seminario de Málaga. Y ya en 1993 fue ordenado presbítero de nuestra diócesis, siendo su primer destino como párroco de las parroquias de Santa Catalina Mártir en Arenas, de la Inmaculada Concepción en Daimalos y vicario parroquial en la parroquia de San Andrés Apóstol en Torre del Mar. Un reto que superó con brillantez, pronunciando en 2005 el pregón de la Semana Santa en Arenas. Nacido en plena montaña rondeña, desarrolla su misión pastoral en la Sarquía costa malagueña y unos años después fue nombrado párroco de la parroquia de San Antonio de Padua, en Frigiliana, y de la parroquia de Nuestra Señora de las Maravillas, en Maro. Durante este periodo compagina su labor pastoral con otros cometidos eclesiásticos, como encargado de la Comisión Pastoral de Juventud del Arciprestazgo Axarquía Costa,
e impulsor y encargado de la Comisión Pastoral de Ecumenismo del mismo arciprestazgo, y además arcipreste del mismo, e impartiendo clases en el Instituto de Sierra Almijara de Nerja. Abandonando este bello rincón malagueña, se traslada a Roma en el año 2000 para iniciar sus estudios de licenciatura sobre Sagrada Liturgia en el Pontificio Instituto de San Anselmo, título que obtuvo con la memoria otesina Domine non es exaltatum cor meum, los títulos y las colectas de Salmo 130 con la máxima calificación en el año 2002. Y a la vuelta de su estancia estudiantil romana es nombrado vicesecretario general y vicecanciller del Obispado de Málaga, vicario parroquial de la Real Basílica, parroquia y santuario de Santa María de la Victoria y de la Merced en Málaga y encargado de la Comisión Pastoral de Juventud del Arciprestazgo de la Victoria. Profesor de penitencia y unción, liturgia fundamental y sacramentología fundamental y liturgia especial en el Seminario de Málaga. Durante los años 2003 a 2009 añade a sus responsabilidades pastorales las económicas, al ser designado miembro electo del Consejo de Asuntos Económicos de la Diócesis y al año siguiente, en 2004, miembro electo de la Comisión Permanente de la Exposición con motivo del 150 aniversario de la proclamación del dogma de la Inmaculada, que aún permanece en nuestro recuerdo por su excelencia. Y en ese mismo año es designado vicario parroquial de la parroquia del Santísimo Corpus Christi en Málaga e inicia sus estudios de máster en Patrimonio y Bienes Culturales de la Iglesia en la Facultad de la Cartuja de Granada, en el que presentó su proyecto, el Baptisterio, el primer espacio celebrativo de la iniciación cristiana, el caso del Baptisterio de la Basílica de Vega del Mar. Trabajador infatigable, como pueden comprobar, asumió el cargo de secretario general, canciller del Obispado de Málaga, miembro nato del Consejo del Presbiterio, del Consejo Episcopal, del Consejo de Curia, del Consejo Diocesano de Pastoral, del Instituto para la Subsistencia del Clero y vicerrector de la Iglesia del Santo Cristo de la Salud. Yo no sé cómo le daría tiempo a desempeñar todos estos cometidos con el rigor y la tenacidad con que el conferenciante acostumbra a aplicar en su vida. Y podría seguir añadiendo líneas a sus múltiples competencias, pero en aras a la brevedad voy a significar sus estudios de doctorado entre el año 2009 y 2012 en el Pontificio Instituto de Liturgia de San Anselmo de Roma, que culminó con la defensa de su tesis doctoral Los rudimentos Fidei et Gloria, a partir del Sacramentarium Gelasianorum. Una aportación teológica y litúrgica al ritual del catecumenado. A su vuelta a la diócesis de Málaga en 2012, retoma su misión eclesial y pastoral en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y como rector de la Iglesia de la Madre de María, Madre de la Iglesia en Torremolinos. Otra de sus responsabilidades es la de conciliario del equipo de Nuestra Señora, delegado diocesano de liturgia, miembro nato del Consejo Pastoral Diocesano. Y junto a estas actividades lleva a cabo otras tareas de difusión, como miembro electo del Consejo de Redacción en diversas revistas, como la Pastoral Litúrgica y Fase del Centre de Pastore Litúrgica de Barcelona, además de colaborador del Secretariado de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española. Y ha colaborado también en el programa Horizonte de Radio Nacional Exterior de España. En cuanto a cursos, seminarios, ha participado en cursos, congresos internacionales de liturgia en Roma, Congreso Internacional de Conferencia Episcopal Italiana, pues unos 7, 8 veces, jornadas, he contado hasta 26, jornadas de la Asociación Española de Profesores de Liturgia, encuentros de delegados diocesanos de liturgia nacionales e internacionales, también más de una docena. A su vez ha impartido más de medio centenar de cursos, seminarios, jornadas, cursos de verano y ha superado con creces el centenar de intervenciones en conferencias, ponencias, comunicaciones, charlas, ejercicios espirituales y pregones. Ha dirigido una tesina de licenciatura y ha formado parte de numerosos tribunales de licenciatura.
Solo me queda expresar nuestro agradecimiento por haber aceptado su intervención en este ciclo de conferencias, en donde nos deleitará con sus completos conocimientos sobre las liturgias en las catedrales. Le cedo gustosamente la palabra. Gracias. Gracias, Mario. Y ahora tiene la palabra don Alejandro. Muchas gracias, Mario. Yo después de esto creo que debería jubilarme ya, ¿eh? Un saludo especial a todos los ilustrísimos académicos y a la presidenta de la Real Academia. Un saludo especial al señor deán de mi Catedral de Málaga, don José Ferrari, y un saludo muy cariñoso a don Elías, que me gusta recordarlo como antiguo profesor del instituto. Fui un antiguo alumno de don Elías. En esta breve comunicación hablaremos de la liturgia episcopal, fundamentalmente porque se trata el tema sobre la liturgia de las catedrales. La liturgia de las catedrales fundamentalmente es una liturgia episcopal, la liturgia episcopal en general. Y, lógicamente, vamos a tratar sobre la celebración especialmente en la Iglesia catedral. Para ello vamos a tener como especial fuente para esta conferencia el libro que trata sobre ello, que es el ceremonial de los obispos. Especialmente de este libro el capítulo 1, porque por la brevedad, lógicamente, no podemos extendernos y tratarlo todo, ¿no? Pero este capítulo 1 sí que trata sobre la índole y la importancia de la liturgia episcopal, ¿eh? Y, por tanto, es digamos, la guía que me sirve para preparar y dar esta breve conferencia. Partiendo de la base de que las catedrales, ahora estamos terminando el tejado de la catedral, gracias a Dios, y sin duda alguna las catedrales han sido construidas sobre todo para el culto divino. Esta es la idea de la catedral desde sus inicios hasta hoy. Esperemos que las que sigan construyéndose en el mundo sean también con esta finalidad. Aunque bien sabemos todos que en la Edad Media la catedral era un cuerpo vivo, no solamente para el culto divino, sino también para la enseñanza, para la universidad y para la propia pastoral de las diócesis. Y, de hecho, eran los cabildos catedralicios los que dirigían con el obispo las propias diócesis. Bueno, esto ha sido así hasta hace nada. El marco teológico y eclesiológico es fundamental para entender lo que significa la liturgia catedralicia o la liturgia de las catedrales, porque la catedral es la iglesia madre de una iglesia particular. Una iglesia particular, entendamos, diócesis. Y, por tanto, la iglesia particular se entiende encuadrada en un marco teológico y eclesiológico. La iglesia particular no es simplemente una subdivisión administrativa dentro de la Iglesia universal, sino que es en sí misma una verdadera manifestación de la Iglesia de Cristo. Esto tiene su importancia porque no podemos hablar de la catedral sin una visión de fe. En definitiva, lo que se celebra en la catedral es el misterio pascual de la muerte y resurrección del Señor, lo que se ha celebrado siempre en toda catedral, pero con perspectiva y con visiones diferentes, lo vamos a ir viendo. Según el ceremonial de obispo, la diócesis es una parte del pueblo de Dios confiada a un obispo para que la apaciente con la colaboración de su presbiterio. En ella, en la diócesis, Cristo está realmente presente y en ella Cristo actúa. Esto, sin la visión de la fe, no lo podemos afirmar. Lo puedo afirmar porque lo creo. Y es el planteamiento del ceremonial de obispos. Y por eso no se trata de una mera reunión de personas. Las celebraciones litúrgicas no es la reunión de una simple circunscripción territorial, sino de una iglesia plena en sí misma,
en la que se hace presente la única Iglesia de Cristo, de una forma plena. Por tanto, en la Iglesia diocesana de Málaga está plenamente toda la Iglesia universal, podríamos decir así, toda la Iglesia, la única Iglesia de Cristo, ¿no? Aquí estoy citando el número 2 del ceremonial de obispo. Y el ceremonial retoma esta visión teológica en línea, obviamente, con el Concilio Vaticano II, especialmente con la Lumen Gentium, las constituciones Lumen Gentium y el decreto Christus Dominus. En ellas se reafirma que la diócesis, en cuanto a iglesia particular, contiene en sí misma todos los elementos esenciales de la Iglesia universal. Es decir, en cada iglesia particular se da la plenitud de la Iglesia de Cristo, aunque siempre en comunión con el resto de las iglesias y con el sucesor de Pedro. Nosotros pertenecemos a una circunscripción que se llama Archidiócesis de Granada, y así la archidiócesis en comunión con Pedro. La figura del obispo, entonces, ya entendemos, hay que dar estas pinceladas inicialmente teológicas para entender la liturgia de la catedral actualmente. La figura del obispo es esencial en la identidad de la iglesia particular. De hecho, el ceremonial describe al obispo como fundamento y signo de comunión y resalta el triple ministerio del obispo, el triple munus, de enseñar, santificar y gobernar. No hay iglesia particular sin su obispo, porque es él quien la reúne en el Espíritu Santo a través del Evangelio y la Eucaristía. No puede existir una iglesia particular sin el obispo, ni siquiera las más perdidas del mundo, las de China, que están siendo perseguidas y que se encuentran en situaciones muchas veces muy precarias, aún en la clandestinidad tiene su propio obispo. Algunas incluso están gobernadas por un administrador diocesano a la espera de un obispo. Pero no se entiende una iglesia particular sin... Y esta centralidad del obispo en la diócesis se manifiesta particularmente en la liturgia episcopal. De hecho, la Lumen Gentium, la Constitución Conciliar del Vaticano II, enseña que, textualmente, ninguna comunidad cristiana se edifica sin la presencia del obispo. Hasta ahí la Lumen Gentium, lo que subraya la dimensión sacramental de su ministerio. No es, por tanto, solo un administrador o una figura simbólica, podríamos decir que también, pero sobre todo, y es lo más importante, es el principio visible de la unidad eclesial. El lugar donde la iglesia particular se manifiesta en toda su plenitud es en la liturgia, y de manera especial en la liturgia episcopal. ¿Por qué? Pues porque como indica el ceremonial de obispo, la misa estacional, fijémonos bien el cambio del concepto misa estacional, que es el que utiliza el ceremonial de obispo, respecto al concepto misa pontifical, que por cierto las cofradías siguen utilizándolo, misa pontifical, que es un concepto anticuado ya para referirnos a la liturgia episcopal. No lo utiliza el Concilio Vaticano II y no lo utiliza el actual ceremonial de obispo, que es de 1984. La liturgia pontifical ha quedado solo referida a la liturgia papal, porque es el Pontifex Maximus. El obispo no lo es. El obispo celebra la liturgia estacional, la misa estacional, que por otro lado es mucho más tradicional el término, porque hace referencia a la Estacio del siglo IV en Roma, a la liturgia de la Estacio en el siglo IV en Roma, que la misa pontifical, que se refiere a los pontificales, que son libros litúrgicos que surgen en el siglo XIII. Por tanto, si hablamos de tradición, es mucho más tradicional el uso del término misa estacional que el uso del término misa pontifical. Término, insisto, que queda reservado a la liturgia papal. Como indica, decía el ceremonial de obispo, la misa estacional presidida por el obispo es la de la catedral. Y es el momento en que toda la diócesis, haya más o haya menos personas, se reconoce como una sola comunidad de fe. Y en ella el obispo, junto con su presbiterio y los fieles, celebra la Eucaristía como el acto más alto y más importante de la comunión eclesial, porque es un acto sacramental. No es un acto de caridad, ni es un acto catequético donde mejor se representa o se refleja o se manifiesta la iglesia local, sino que es en la liturgia.
la liturgia es la máxima epifanía, la máxima manifestación de la Iglesia. Y esta liturgia episcopal no solo es una celebración más solemne, sino que tiene un profundo significado eclesiológico. Es en ella donde se hace visible la relación entre la Iglesia particular y la Iglesia universal, porque el obispo, al presidir la liturgia, lo hace siempre en comunión con el Papa. Malamente iría la cosa si no lo hiciera así. Y en comunión con el Papa y con los demás obispos del mundo. Por eso el ceremonial subraya la importancia de que estas celebraciones sean modélicas, bien organizadas y dignas, porque en ellas se expresa el misterio de la Iglesia en su forma más plena. La catedral no es solo un templo más dentro de la diócesis, sino que es la Iglesia Madre. Es el centro litúrgico y pastoral de la comunidad diocesana. Y en ella se encuentra la cátedra del obispo, hoy llamada sede episcopal, pero perfectamente se le puede continuar llamando como cátedra, porque es el símbolo de su autoridad magisterial y de su función de guía de la Iglesia local. Como dice el ceremonial, textualmente, la cátedra es signo del magisterio y la potestad de pastor de la Iglesia particular, así como signo de unidad de los creyentes en la fe. Hasta ahí la cita. La catedral, por tanto, no es solo el lugar donde el obispo celebra, sino el punto de referencia para toda la vida litúrgica de la diócesis. De ahí la responsabilidad litúrgica en el culto que se tiene en la catedral. Todas las parroquias entonces deben mirar a la catedral como modelo en la manera de celebrar la liturgia, en la solemnidad de los ritos y en la dignidad de la celebración. No solo en la Eucaristía, que es lo que normalmente tenemos en nuestra mente, sino en la celebración de cualquier sacramento o sacramental. Demos un paso adelante, la liturgia propiamente episcopal. Para hablar de la liturgia episcopal podemos partir, como hemos dicho, del ceremonial. Por eso es necesario, dice el texto del ceremonial de obispo, el número 11, que todos concedan gran importancia a la vida litúrgica de la diócesis en torno al obispo, sobre todo en la Iglesia catedral, persuadidos de que la principal manifestación de la Iglesia tiene lugar en la participación plena y activa de todo el pueblo santo de Dios en las mismas celebraciones litúrgicas, especialmente en la misma Eucaristía, en una misma oración, junto a un único altar que el obispo preside rodeado por su presbiterio y sus ministros. Tiene todo el sentido que la sede episcopal no sea ocupada por ningún otro obispo más que por el diocesano y aquel a quien el obispo diocesano se lo quiera conceder. Pero la sede episcopal observaremos siempre que en todas las catedrales hay una silla alternativa para la presidencia de cualquier otro sacerdote e incluso de otro obispo en el caso de que el obispo diocesano no le concediera el poder utilizar la sede suya. La sede tiene un valor sacramental, la sede episcopal o cátedra, que se le puede llamar, ¿no? Sede episcopal parece un término más rico porque se refiere al triple munus del obispo. Al munus de santificar, por tanto, todo el culto que dirige el obispo desde la catedral, el culto de la diócesis, el de regir la diócesis, el pastoreo del obispo, valga la expresión, y el de la enseñanza o su propio magisterio. Mientras que el término catedral es un término un poco más reduccionista porque se refiere solo al magisterio, a la cátedra, desde el cual enseña el obispo, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso, los dos términos son igualmente válidos, ¿no? Si queremos bien entender el sentido de esta liturgia episcopal, tenemos que subrayar el cambio de paradigma que se da entre los antiguos ceremoniales y el anterior, de la misa pontifical a la misa estacional, o de la liturgia pontifical a la misa estacional. Históricamente, la misa celebrada por un obispo en su diócesis, especialmente en la catedral, ha sido llamada, como he dicho ya, misa pontifical, o misa solemne del obispo también, ¿no? Misa pontificalis o misa solemnis. Esta denominación propia del antiguo ceremonial episcoporum, que es de 1570, que es el anterior a la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, pensemos que con ese, claro, todo tiene su explicación. Es lógico que se siga diciendo misa pontifical porque es que durante 500 años hemos dicho misa pontifical. Tengamos en cuenta que desde 1570 que tenemos el anterior ceremonial episcoporum, hasta 1984 no ha habido otro. La terminología era la que era, por tanto, ¿no?
Pero ha habido un cambio de paradigma. Y esta, como digo, denominación que era anterior, ponía el énfasis ¿en qué? En el carácter más solemne y ceremonioso, no ceremonial, ceremonioso de la liturgia episcopal. Sin embargo, con la reforma conciliar y en particular con la renovación litúrgica impulsada por la Constitución de Liturgia Sacrosanctum Concilium, se ha abandonado la terminología en favor del concepto de misa estacional. Esta nueva terminología no solamente supone un cambio de nombre, sino que refleja una concepción eclesiológica más profunda, ya que no es simplemente la misa del obispo. Fijémonos que todavía se sigue diciendo, no, yo voy a la misa del obispo, ¿no? Esa expresión, ¿no? No es simplemente la misa del obispo, sino que es la misa de toda la iglesia particular, de toda la iglesia diocesana, presidida por él. Ese es el significado de la misa estacional, que es una misa en movimiento, que era como se entendía la estacio en la antigua Roma, ¿no? Cuando el Papa salía desde San Pedro, desde la Basílica Constantiniana antiguamente, y en la noche de la Navidad hacía una estacio en la que es actualmente la Basílica de Santa Anastasia, allí era donde dormía, el día siguiente era la misa de la Aurora, y iba a caballo con toda su corte hasta San Juan de Letrán, que era su catedral, la Catedral de Roma, donde celebraba la misa de la Navidad. La liturgia episcopal no puede reducirse a la figura individual del obispo como único protagonista de la celebración. Su ministerio litúrgico es inseparable de la comunidad que preside, ya que, como enseña el ceremonial de obispo, el obispo actúa siempre en comunión con su pueblo y en favor de su pueblo. De ahí la expresión que utiliza el ceremonial, cum populo et pro populo, con el pueblo y para el pueblo, o por el pueblo. Esta afirmación tiene un fundamento teológico profundo. En la Iglesia, el obispo es principio de unidad dentro de su diócesis y al presidir la liturgia en la catedral lo hace no en su propio nombre, sino como signo visible de Cristo, cabeza de su cuerpo, que es la Iglesia. Su función litúrgica no es algo aislado o personalista, sino que está ordenada al bien de toda la comunidad diocesana. La liturgia episcopal, entonces, en la catedral se desarrolla en un marco eclesial, donde se hace visible la unidad de toda la Iglesia particular, en torno a su pastor. Esta realidad se expresa especialmente, como digo, en la misa estacional, en la que el obispo preside, como dice el texto del ceremonial, rodeado de su presbiterio, sus diáconos. Los diáconos no son miembros del presbiterio, pero no son clérigos, pero no son sacerdotes. Rodeado de su presbiterio, sus diáconos, los ministros y todo el pueblo de Dios. El ceremonial insiste en que la liturgia episcopal debe evitar todo individualismo o clericalismo y debe reflejar la estructura jerárquica y comunitaria de la Iglesia. Por eso el obispo no celebra para sí mismo ni de manera aislada, sino en nombre de toda la Iglesia, siendo un puente entre Cristo y su pueblo. Cuando el obispo preside la Eucaristía, ora con su pueblo y por su pueblo, ¿no? Con vosotros obispos, con vosotros cristianos, para vosotros obispos, ¿no? Como decía San Agustín. Su plegaria tiene una dimensión intercesora, ya que como sumo sacerdote de su diócesis lleva ante Dios las súplicas, necesidades y anhelos de toda la comunidad. Y esto se hace especialmente patente en la plegaria eucarística, el centro, el meollo, el núcleo de la Eucaristía, donde se menciona explícitamente al obispo y su misión de guiar al pueblo de Dios. Además, en las celebraciones como la misa crismal, las ordenaciones o la dedicación de una iglesia, la figura del obispo como intercesor y mediador aparece con claridad. No actúa en solitario, sino que su oración y su ministerio están inseparablemente unidos a la vida de toda la diócesis. La misa estacional, misa pontifical, ¿no?, principalmente manifestación de la iglesia local. Bueno, sobre esto yo creo que ya hemos abundado, no hace falta seguir mucho más, ¿no? Vamos a dar un paso más adelante. La catedral, como sede del obispo, es el lugar por excelencia donde la iglesia particular se manifiesta en toda su plenitud. Hemos dicho, su arquitectura, su liturgia y su disposición reflejan la realidad de la diócesis reunida en oración, que es lo primero que se piensa
Aquí estáis algunos que sois arquitectos. ¿Qué se piensa cuando se va a construir una iglesia? ¿Qué se piensa cuando se va a construir una catedral? Cualquiera de las catedrales europeas, lo primero que se piensa es ¿dónde coloco el altar? Porque es el centro fundamental que representa a Cristo y que se va a convertir en el centro de toda la celebración y de toda la vida de la catedral. El altar es el centro, físicamente hablando, de toda catedral, hacia el cual tienden todas las miradas una vez que se entra, ¿no? Se me ocurren algunas cosas que no voy a decir, porque nuestro está solucionado, pero entras en algunas catedrales cuyos altares están todavía por solucionar después de la reforma del Concilio Vaticano II. En la misa estacional, decía, se reúnen el obispo, que simboliza la comunión. No es solamente signo de autoridad, sino sobre todo de comunión y servicio. El presbiterio. Todo el presbiterio diocesano está llamado a participar en torno a su pastor. Entonces el presbiterio se reúne en comunión con su pastor y al servicio del pueblo de Dios. Los diáconos y los ministros que asisten en la liturgia y reflejan la diversidad de vocaciones en la Iglesia. Dentro de los ministros ahora daré un apunte sobre el maestro de ceremonia por lo que me toca. El pueblo de Dios que participa activamente, es decir, no significa que intervenga en la celebración, porque si el que interviene en la celebración, cuanto más se interviene, más se participa, el que más participa es el obispo. Y no es así. Todos somos igualmente participantes en la celebración, es decir, todos tomamos parte, participare, del latín tomar parte con, en la celebración, por tanto, la participación activa de la que habla el Concilio Vaticano II afecta a todos los que están dentro de la liturgia episcopal, de la liturgia de la catedral. Todos somos igualmente participantes, aunque no somos todos igualmente intervinientes. Pero el nivel de participación, sobre todo la participación interna, ¿quién la mide? Una persona puede estar participando más que el que preside, aunque no intervenga. Una cosa es intervenir y otra cosa es participar. Decía que el pueblo de Dios que participa activamente en la celebración litúrgica es signo de la Iglesia viva y en camino. Y se congrega en torno a su obispo en un acto de comunión eclesial. Por eso la celebración en la catedral presidida por el obispo tiene la importancia que tiene. Porque se está manifestando toda la estructura jerárquica de la Iglesia y la participación activa de todos los fieles en la celebración litúrgica. Cuando digo de todos los fieles, incluyo también el obispo, porque es que el obispo también es un fiel. ¿Se entiende, no? A veces cuando hablamos de la participación activa de todos los fieles pensamos solamente en los laicos, ¿no? De hecho, debe ser muy fiel el obispo, claro. La misa estacional es el momento privilegiado en el que la diócesis se reconoce como una sola comunidad, convocada en torno a la Eucaristía. Y la catedral es el espacio natural para la misa estacional. No es simplemente el templo más importante de la diócesis, que lo es, sino la iglesia madre de la diócesis. Esa es una expresión muy hermosa, que ya los santos padres lo utilizan, y que tiene todo el sentido cuando se entiende. ¿Por qué es la iglesia madre de toda la diócesis? Porque es la iglesia de la que da a luz a todos los cristianos de toda la diócesis durante el año. ¿Y cómo es eso? Pues porque el obispo consagra el Santo Crisma en la misa crismal para usarse ya, eso es el Jueves Santo, bueno, pastoralmente se hace el lunes, el martes o el miércoles santo, pero el lugar es el Jueves Santo por la mañana. Una vez que queda consagrado el Santo Crisma, se va a utilizar en la Vigilia Pascual por primera vez para bautizar a los primeros cristianos de ese año. Ese Santo Crisma y el óleo de los catecúmenos, los sacerdotes se lo llevan a las distintas parroquias de la diócesis, a partir de esa liturgia episcopal en la catedral. Con ese Santo Crisma y con ese óleo de los catecúmenos se van a bautizar a todos los cristianos durante ese año, porque después ese crisma se quema para el año siguiente, durante todo ese año. Por tanto, es la madre que da a luz a todos los hijos durante el ciclo de un año hasta el próximo Jueves Santo por la mañana. Antiguamente existían 3 misas el Jueves Santo, ahora mismo solamente quedan 2.
que es la del Jueves Santo por la mañana, la misa crismal y la misa Incena Domini por la tarde, pero existía antiguamente una misa todavía anterior, que era la misa de reconciliación de los penitentes, que ya no existe. Por eso todavía en algunas catedrales, aquí hasta hace poco lo teníamos, existía el rito penitencial, el jueves había una celebración penitencial. Existía una misa de reconciliación de los penitentes porque era el final ya de la Cuaresma. Ese jueves por la mañana todavía era Cuaresma, y es Cuaresma. Se reconciliaban los penitentes, ¿por qué? Porque iban a entrar ya en el triduo pascual y iban a renovar las promesas bautismales en la vigilia pascual. Promesas bautismales de la dignidad perdida por el pecado, la dignidad bautismal. Por eso el Jueves Santo por la mañana también se consagraban los óleos para aquellos que habían recorrido el camino cuaresmal no cristianos que iban a ser bautizados en la vigilia pascual. La iglesia catedral es iglesia madre por esto, por eso se llama iglesia madre, porque da a luz a los hijos cristianos nuevos durante un año en la diócesis. Algunas celebraciones especialmente significativas de la misa estacional en la catedral son obviamente la misa crismal, las ordenaciones diaconales y presbiterales, signo de la sucesión apostólica, las grandes solemnidades y fiestas diocesanas, que son momentos de especial manifestación. Acabamos de participar ahora de una celebración fundamental. Es de las pocas veces en que se abre la puerta principal de la catedral. Son justamente cuando entra un obispo nuevo a tomar posesión o a iniciar el ministerio episcopal en la diócesis, el Domingo de Ramos, como bien sabemos, y el día del Corpus Christi. No está previsto abrir la puerta principal de la catedral más que en determinados momentos del año, y este era uno de ellos. Pero es un momento muy importante porque se garantiza la sucesión apostólica en la diócesis de Málaga, número 70 o 50, según se cuente desde San Patricio, desde la Reconquista. Incluso cuando la misa estacional se celebra fuera de la catedral, mantiene su significado eclesial de manifestación de la diócesis reunida en torno a su obispo. Un cuarto punto, el obispo como principal administrador de los misterios de Dios. El ministerio episcopal no es una función meramente administrativa o de liderazgo, sino que tiene un fundamento sacramental y teológico profundo. El obispo es sucesor de los apóstoles y ha recibido, a través de la plenitud del sacramento del orden, la misión de santificar, enseñar y gobernar. La primera, la de santificar, es la que se refiere al culto que se lo ha confiado la Iglesia y la que ejerce fundamental y principalmente en la catedral, ¿no? Es el administrador de los misterios de Dios. Esa expresión tiene su origen en las palabras de San Pablo, ¿no? En 1 Corintios 4:1. Que todos nos consideren servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Este pasaje resalta que la función de los pastores de la Iglesia no es poseer o dominar los bienes espirituales, sino custodiarlos y dispensarlos fielmente en nombre de Cristo. El ceremonial de obispo enfatiza que la primera y principal misión del obispo es la santificación del pueblo de Dios. Por tanto, lo primero que tiene que hacer un obispo en su diócesis es celebrar el culto divino, celebrar la liturgia. Celebrar la liturgia. Liturgia que va mucho más allá de, en un momento determinado, lo que se podía entender en otro momento, ¿no? Como un conjunto de rúbricas o como un conjunto. Bueno, la liturgia es el servicio, es el servicio de Dios al pueblo. Es la gracia de Dios que llega al pueblo. La palabra liturgia del griego, ¿no? De ergón y laos, ergón, leiturgia, servicio hecho al pueblo. Por tanto, ya estamos diciendo que es un ministerio fundamental en la vida del obispo en tanto que servicio que hace al pueblo. Y esta tarea se concreta especialmente en su responsabilidad, como digo, sobre la liturgia y los sacramentos, que son los canales privilegiados de la gracia divina, ¿no? Como decía, el obispo es el sumo sacerdote de su diócesis y su presidencia en la Eucaristía el signo más claro de su función de administrador de esa gracia. Es el ministro propio, además, de algunos sacramentos, lo cual subraya su papel como dispensador de la gracia en su diócesis. Él puede celebrar una serie de sacramentos que los demás sacerdotes no podemos celebrar, ¿no? Es el administrador de todos los misterios de Dios, ¿no? Y además no solamente administra los sacramentos, sino que debe vivir en su propia vida
lo que celebra como ejemplo de santidad. Y en eso, en Málaga, tenemos algunos ejemplos estupendos, ¿no?, de obispos santos, ¿no? Está llamado a guiar a su pueblo con sabiduría y caridad, mostrando con su testimonio el amor de Dios. Y luego la liturgia episcopal, un quinto punto, como modelo para la participación de todo el pueblo. El obispo preside en nombre de Cristo. Su papel no es monopolizar la acción litúrgica de la catedral, sino servir como puente entre Dios y su pueblo, permitiendo así que toda la asamblea participe plenamente. Y debe promover la comunión de todos los ministerios litúrgicos, de tal manera que la liturgia episcopal y en la catedral se procura, en cualquier catedral que se precie, se procura precisamente que se refleje esa diversidad de vocaciones dentro de la Iglesia, pues dando espacio a los lectores, acólitos, salmistas, diáconos, los fieles en su rol propio. La misa estacional, presidida por el obispo en la catedral, como digo, es la máxima expresión litúrgica de la Iglesia particular y debe ser el referente para la vida litúrgica de la diócesis. Y en ella se pueden observar los siguientes elementos que promueven la participación de todo el pueblo: el canto y la música sagrada. La música en la liturgia episcopal debe ser de calidad y fomentar la participación de la asamblea. Se promueve el canto. Hemos pasado de una liturgia áulica en la que prácticamente lo que había eran conciertos barrocos dentro de la celebración litúrgica, donde aquí está don Adalberto, previos al concilio, donde realmente no había una intervención del pueblo de Dios en la celebración y en el canto. Eso es así. Ahora podríamos preguntarnos si esto actualmente si esto realmente ocurre hoy día, ¿no? Se promueve el canto de toda la comunidad, bueno, en partes como sobre todo el ordinario de la misa y otros cantos, ¿no? El ceremonial insiste en que el canto debe favorecer la oración y la solemnidad de la celebración. Otro elemento es la proclamación de la palabra de Dios, donde se asignan lectores cualificados y el Evangelio se proclama con especial solemnidad por un diácono, si es posible. La homilía del obispo es un momento también clave de participación. La oración de los fieles es otro momento, es un momento donde el pueblo de Dios eleva su súplica, manifestando su corresponsabilidad en la vida de la Iglesia. Y en la liturgia episcopal se recomienda que las intenciones de las preces sean claras, universales y bien preparadas, ¿no? Muchas veces se insiste en que no se baje demasiado porque hay temas de pronto que las preces deben ser universales, deben afectar a la vida de la Iglesia en general. Y la participación en la Eucaristía, la comunión, la distribución, es el momento culminante de la participación activa. Dice en la misa estacional, en el ceremonial se subraya que el obispo distribuya la comunión al pueblo de Dios. El obispo distribuye el cuerpo de Cristo a los fieles, porque es una manera de resaltar su papel como pastor, salvo que no se pueda, ¿no? Hay veces que no se puede, porque no, por la situación física, ¿no?, de la catedral, las escaleras o lo que sea, ¿no? Si no se puede, no se puede. Pero el obispo debe dar la comunión, ¿no? Se debe evitar, por tanto, que la liturgia se convierta en algo meramente pasivo o espectacular, ¿no? Y en todo esto aparece el obispo como moderador, responsable de la vida litúrgica de la diócesis, ¿no? Él es también el custodio y guardián, es moderador de la vida litúrgica de la diócesis, es custodio y guardián de la liturgia y finalmente es promotor de la liturgia. Es promotor de la liturgia. Estos son una serie de elementos que subraya. En sexto lugar, sobre los oficios y ministerios de la liturgia en la catedral, la liturgia episcopal, nos podemos referir también a otros sacramentos, como ya hemos dicho, especialmente en la misa estacional, manifiesta esa iglesia particular y la estructura jerárquica y ministerial de esa iglesia particular, ¿no? Además del obispo, los sacerdotes concelebrantes como colaboradores del obispo, los diáconos que asisten al obispo, etcétera, tenemos también los acólitos y servidores del altar, que asisten al obispo y a los diáconos en el altar. Son los que llevan el misal, el incensario, los utensilios litúrgicos, que en esto también hay que reconocer que ha habido un cambio impresionante de la liturgia anterior al concilio a la liturgia actual, ¿no? Me refiero a las vestiduras litúrgicas, el uso de los utensilios litúrgicos
hay utensilios que ya no por el propio misal y por la propia celebración han caído en desuso, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el portapaz, que ya no se usa, ¿no? El lector, que proclama la primera y segunda lectura, el salmista y el maestro de ceremonias. El maestro de ceremonias viene reconocido en el ceremonial como un ministerio fundamental en la liturgia de la catedral y en la liturgia episcopal. En la liturgia de la catedral y en la liturgia episcopal, porque se encarga de coordinar el desarrollo de la celebración para que se realice con dignidad, con fluidez y con fidelidad a las normas litúrgicas. Claro, esto tiene su cosa, porque muchas veces el maestro de ceremonias o el prefecto de liturgia tiene que velar por la fidelidad a las normas litúrgicas por esa razón primera y fundamental, y es que la catedral tiene que ser ejemplar para el resto de la diócesis, pues muchas veces tiene que ser el que tenga que estar recordando permanentemente, muchas veces no, permanentemente, cuáles son esas normas que no son baladíes ninguna. Están todas con un significado teológico, las rúbricas tienen un significado teológico profundo, detrás de cada rúbrica hay una tradición y un significado teológico profundo. Y, sobre todo, la fidelidad a las normas litúrgicas ayudan a caer en la cuenta de que la celebración no es mía, no es del maestro de ceremonias, ni es del obispo, es de la Iglesia, que está por encima del maestro de ceremonias y del obispo. Por tanto, el único que tiene potestad para cambiar las normas litúrgicas hasta ahora es el Papa y la congregación del culto divino. De ahí para abajo, ninguno. Y entonces la fidelidad a las normas litúrgicas se convierte en algo clave dentro de la vida litúrgica de una diócesis y de la vida litúrgica de la catedral. Y fundamental que la celebración se realice con dignidad y fluidez. Los ritmos litúrgicos son en la catedral muy importantes, porque el espacio litúrgico de la catedral es diferente al espacio litúrgico, arquitectónicamente hablando, de cualquier otra iglesia. Esto lo sabemos, es una realidad, es una obviedad. Los ritmos litúrgicos no son los mismos, porque los espacios son diferentes, se tarda más, hay que controlar los tiempos, la fluidez de la celebración, y en esto juega un papel muy importante el canto y la música. La función entonces del maestro de ceremonias no es meramente organizativa, que también, sino que tiene un valor pastoral y pedagógico, ayudando a que todos los ministros puedan desempeñar correctamente su papel en la celebración. Cuanto más se mueve el maestro de ceremonias, menos preparada está la celebración. Cuanto menos se mueve es que la celebración está mejor preparada. Es el que prepara la celebración junto con el obispo, o así debería ser, y con los responsables de la liturgia. Coordina a los ministros, sean sacerdotes, diáconos, acólitos, lectores, coro, para que cada uno sepa su función. Guía el desarrollo de la liturgia, asegurando que los ritos se ejecuten correctamente. Y luego orienta, por tanto ayuda, guía y orienta discretamente a los ministros en caso de dudas o imprevistos. Muchas veces el maestro de ceremonia tiene que salir al paso porque, claro, esto de la celebración litúrgica en la catedral es en directo y en el directo pues puede haber imprevistos con los que no cuentas. Yo podría contar muchísimos, los que de pronto tienes que salir al paso porque el maestro de ceremonia siempre está 10 minutos antes de lo que está ocurriendo y está pensando siempre en lo que viene, porque si está en el momento de lo que viene no puede hacer ya nada. Estamos previendo siempre. Cuando a alguna persona le digo, no, si es que tú piensas que yo estoy ya en el mes de diciembre. Digo, ¿cómo? Claro, estoy preparando ya la Navidad. Bueno, en este caso no, estamos ahora en septiembre, pero ya estoy pensando en el Adviento. Y así sucesivamente vamos siempre un mes antes porque hay que preparar y hay que programar la celebración. Las cosas no se improvisan, si no, no salen bien. Como decía, orienta discretamente a los ministros en caso de duda o imprevisto y promueve la solemnidad y la belleza del culto, respetando el espíritu de la liturgia. En la misa estacional, el maestro de ceremonia tiene un papel clave, pues la participación de muchos ministros requiere coordinación y precisión. Su labor ayuda a que la celebración sea clara, ordenada y participativa, evitando improvisaciones o desorden que distraigan el misterio que se celebra, ¿no? Es importante recordar, y voy terminando,
el principio general de Sacrosanctum Concilium, de la Constitución. Todos, tanto los ministros como los fieles, al desempeñar su propio oficio, harán todo y solo aquello que les corresponde. Número 28 de la Sacrosanctum Concilium. Esto va muy bien para aquel que quiera hacer todo y no deja hacer a nadie. Entonces, tiene que hacer todo y solo. Recordemos aquel párroco, ¿no?, que del pronto empezaba la misa, pero se iba al coro a tocar la guitarra, volvía, hacía una predicación, después volvía otra vez a cantar, solo y todo. No conviene usurpar los ministerios de los demás. Para eso hay un acólito. No es que a mí me gusta proclamar el Evangelio, pero es que hay un diácono. Hay que respetar el ministerio de cada uno de los que intervienen en la celebración. Todo y solo lo que le corresponde a cada uno. Porque así además la Iglesia se manifiesta en sus distintos órdenes y ministerios como un cuerpo cuyos miembros constituyen una unidad. Todo ello sin olvidar que toda la comunidad cristiana participa activamente en la liturgia episcopal. La asamblea no es un mero espectador, lo era antes, porque no se entendía la celebración y mientras se celebraba pues se podía estar rezando el rosario o lo que fuese. Pero actualmente no es así. La asamblea es un actor fundamental en la celebración, uniéndose a la oración, el canto y la escucha de la palabra. Un detalle a corregir. Para resaltar la unidad de la presidencia en la liturgia episcopal y en la liturgia catedral y en cualquier liturgia, quisiera comentar una curiosidad que a mi juicio deberíamos corregir en muchas de las celebraciones presididas por el obispo. A nosotros no nos pasa, pero puede ocurrir. En muchas de las celebraciones se observa, no sé si hemos observado, la figura del obispo siempre circundado, cuando se va a veces a las parroquias esto sí que ocurre, ¿no?, y casi diría yo blindado, ¿no?, por un grupo de ministros que le hacen apenas visible en el discurrir de la celebración. Los diáconos, un acólito, ¿no?, con el micrófono, a veces también ocurre esto aquí, ¿no?, otro acólito con el libro, el maestro de ceremonia, etcétera. Parece como un enjambre, ¿no?, que acompañan a la abeja madre, claro, y la convierten en imperceptible. Entonces, lejos de toda crítica irónica, sí que creo que deberíamos recuperar, aunque decía Mario que un poco irónico, ¿no?, sí creo que deberíamos recuperar la significatividad y visibilidad del obispo como presidente único de la liturgia episcopal. Tengo por costumbre, no sé si lo han observado, que a los diáconos en la salida les pido siempre que se pongan a 2 metros del obispo detrás. No hace falta que se le pongan encima. ¿Por qué? Porque debe aparecer el presidente de la celebración litúrgica en la catedral solo. Él es Cristo. En ese momento representa a Cristo, pues déjalo. No necesita guardaespaldas. Bueno, es un pequeño detalle que, más que corregir, en el que hay que incidir una y otra vez, ¿no? Bien. También, bueno, pero esto lo vamos a dejar. La Iglesia Catedral... No quisiera acabar sin hacer una mención un poquito más amplia a la Iglesia Catedral por su importancia y la relevancia en lo que se refiere a la liturgia episcopal, ¿no? La catedral, como cualquier iglesia, es verdad que es un signo visible del templo espiritual que se edifica en el interior de las almas y que brilla con la gracia de Dios, ¿no? Bien, siguiendo la enseñanza de San Pablo, podemos afirmar que vosotros sois el templo de Dios vivo, dice San Pablo, ¿no?, lo que nos recuerda que el verdadero culto se realiza en el corazón de los fieles. A su vez, la catedral es imagen de la Iglesia en su totalidad, ¿no? Representa el cuerpo místico de Cristo, donde los fieles, alimentados por los sacramentos, están unidos en la caridad, y es la Iglesia con minúsculas la que alberga a la Iglesia con mayúsculas, ya que el espacio en el que la comunidad eclesial se congrega para celebrar la fe. La catedral debe ser, como hemos dicho, ejemplo para las demás iglesias de la diócesis en cuanto a su disposición, en cuanto a su ornato, conforme a las normas litúrgicas. Reconozco, lo digo públicamente, sí me preocupan las bodas, la celebración de las bodas no solo en la catedral, sino me preocupa la celebración de las bodas en las parroquias, y no solo en esta diócesis, sino en muchas diócesis, lo diría en general, por lo que tiene de alejamiento progresivo, sobre todo en cuanto al canto y la música, de la liturgia de la Iglesia. Y, no lo voy a hacer ahora porque no es el momento, pero invitaría a leer el número 30
del ritual del ritual del sacramento del matrimonio, el número 30, que dice algo al respecto. Digo que el cuidado de la celebración debe reflejar la dignidad del culto que allí se celebra, ¿no? Evitando tanto o excesivamente lo suntuoso, quizás también como lo demasiado pobre o cutre o miserable. Con esa gradación, eso hay que evitarlo. Debe mantenerse limpia y ordenada, con imágenes y objetos litúrgicos en buen estado. En este último periodo tengo que aquí públicamente felicitar a nuestro querido señor deán, porque se han ido adquiriendo una serie de objetos y elementos que han embellecido la celebración litúrgica y que realmente hacían falta en la catedral, ¿no? La catedral es la iglesia propia del obispo, expresa su relación esponsal con la diócesis, que viene simbolizada en su anillo episcopal, y no es un signo de poder. El anillo en el obispo significa que es esposo de la diócesis de Málaga. Cuando besamos el anillo no hacemos un gesto medieval, que lo es porque proviene de la Edad Media, pero con el mismo significado que tenía. Es el beso a la esposa. Cuando yo beso el anillo del obispo, estoy besando a mi diócesis de Málaga. No es un gesto de... Bien, es lo que significa. Y luego hay ciertos días que el ceremonial de obispo requiere la presencia obligatoria, o por lo menos muy recomendada, vamos a dejarlo así, del obispo en la catedral, y son días muy significativos, ¿no? Son los días litúrgicos más solemnes en los que no puede faltar el obispo, que son la misa crismal, las ordenaciones sagradas, porque que si no, no se pueden ordenar, el oficio de la Natividad del Señor, la Semana Santa completa, las solemnidades diocesanas y las celebraciones de los sacramentos como la iniciación cristiana, alguna vez el matrimonio y la consagración de vírgenes si las hay. Días relacionados con su ministerio episcopal directamente, el día de su ordenación episcopal, y el día de la toma de posesión de la diócesis, en el caso del arzobispo, el día de la imposición del palio, en las exequias de obispos anteriores, no puede faltar, y en los aniversarios episcopales. Y el día de la dedicación de la catedral. El elemento distintivo de la catedral es, como hemos dicho, la cátedra, que es símbolo y expresión del ministerio del obispo, ¿no? Signo del magisterio, ¿no? La importancia de la cátedra es tal que el rito de la toma de posesión, fijémonos bien el otro día, el rito de la toma de posesión de una diócesis se centra en que el nuevo obispo se sienta, tras la lectura de las letras apostólicas, que si nos fijamos bien aquel día, pedí en su momento que todo intervino en primer lugar el representante de la Nunciatura, que leyó un texto del Santo Padre, después intervino el obispo ya emérito, y nos pusimos de pie para la letra apostólica porque es la palabra del Papa con la cual nombra, por eso nos pusimos de pie, con la cual nombra al obispo don José Antonio Satué, en este caso, como obispo de Málaga. Y nos pusimos de pie. Pero el rito realmente de la toma de posesión es el momento en que el obispo se sienta en la sede. No en el momento en que le entregan el báculo, que no aparece en el ceremonial de obispo, con toda la lógica del mundo, porque el báculo es un signo episcopal que ya se le dio el día que lo ordenaron obispo. Por tanto, no necesita que se lo vuelvan a dar. Lo que pasa es que se ha puesto como catequéticamente, no litúrgica ni teológicamente. Catequéticamente en estos últimos años se va haciendo así en todas las diócesis españolas, pero no es un signo litúrgico, si no vendría recogido aquí en el ceremonial y no viene. El obispo, el báculo le pertenece ya de por sí. Otra cosa es que hubiera sido ordenado obispo en ese momento, entonces sí. Es la reminiscencia de una ordenación episcopal lo que nos ha quedado ahí, pero es un elemento catequético. Realmente la importancia radica en la cátedra. En la sede episcopal, cuando se sienta, ya es el obispo de Málaga. La importancia entonces de la cátedra es esa. No entro en los otros elementos litúrgicos. Quizás el baptisterio debe contar con un espacio adecuado, al menos para los bautizados en la vigilia pascual. En nuestro caso no es un tema solucionado porque nosotros no tenemos la catedral como parroquia, sino que es la parroquia del Sagrario, ¿no? Sí tenemos el tabernáculo, que se recomienda que esté en una capilla separada, como de hecho lo tenemos, según la antigua tradición de las catedrales, Si el Santísimo estuviese sobre el altar donde se celebra la misa, como
lo hemos tenido durante 500 años, desde Trento hasta el Concilio Vaticano II, se debe trasladar a otro lugar digno, a una capilla, ¿no? Como recuerda la antigua tradición de las primeras catedrales. Santísimo se encontraba en los laterales o, como mucho, incluso en la girola, ¿no? Pero normalmente se encontraba en los laterales. Piensen ustedes en San Clemente Romano en Roma, la Basílica de San Clemente Romano, que es del siglo VII. ¿No? ¿Dónde se encuentra el sagrario? En un lateral, en una columna. ¿No? Y si nos remontamos hacia atrás, no. La iglesia catedral es el centro litúrgico y espiritual de la diócesis y, como conclusión, la liturgia episcopal en la catedral, como digo, no es una mera sucesión de ritos solemnes ni un conjunto de ceremonias más elaboradas, es la expresión más plena de la iglesia particular. Recojo algunas de las cosas más importantes de lo dicho a modo de conclusión. Es la expresión más plena de la iglesia particular en la que el obispo sucesor de los apóstoles preside en comunión con su presbiterio y su pueblo, haciendo visible la unidad de la iglesia particular, de la diócesis. Cada celebración episcopal en la catedral es un eco del misterio de la Iglesia universal. Aquí resuena la voz del pastor que enseña, el sacerdote que santifica y el guía que conduce a su pueblo. Y aquí, en la catedral, los fieles no son espectadores, sino actores de la fe, participando en el sacrificio eucarístico que los une a Cristo. La catedral, con su cátedra, altar y asamblea reunida, es imagen de la Iglesia viva, edificada sobre la fe apostólica y nutrida por la gracia de los sacramentos. Es el lugar donde Dios se encuentra con su pueblo y donde la comunidad diocesana se reconoce como una sola familia. Ojalá que estas reflexiones ayuden a entender la importancia de la catedral en la vida de cada diócesis y de las ciudades donde se encuentran. Las catedrales edificadas para el culto divino en primer lugar. Pensemos, pero no solo, pensemos por un momento que Europa es la Europa de las catedrales, no de las mezquitas, que son los edificios que perduran en la historia y que la explican en gran medida. Ojalá también sirva esta reflexión para que tomemos una mayor conciencia de que cada celebración en la catedral sea un reflejo de la belleza y la grandeza del culto divino, para que al salir de sus muros todos los fieles sean portadores de la luz de Cristo en el mundo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, don Alejandro, por esta conferencia tan clara, tan bien estructurada, tan llena de contenido y que, claro, que nos van a ayudar a comprender muchas cosas, al menos en mi caso. La Academia no suele hacer coloquio después de la conferencia, pero hay alguna pregunta ya que se ha planteado y entonces vamos a abrir un pequeño coloquio. Muy bien. Javier. Muy brevemente, don Alejandro, muchas gracias por la conferencia. Yo, como me toca hacer una conferencia también dentro de 2 meses sobre las catedrales contemporáneas, me gustaría hacerle una pregunta que deduzco de lo que usted ha contado, ¿no? ¿Qué se ha alejado más o qué ha contribuido más a un alejamiento que usted ha citado de la profundidad teológica, ¿no? La renovación litúrgica o el espacio, la renovación litúrgica o los espacios que modernos que han acogido a esa nueva renovación litúrgica? Es decir, ¿qué es lo que ha distanciado o qué ha contribuido más a algo que usted ha citado, que es una cierta pérdida de profundidad teológica en la propia ceremonia, ¿no? No creo que los espacios litúrgicos, tal y como los plantea actualmente el misal romano, que es el que rige para la distribución de los espacios en las iglesias y las catedrales, no deja de ser un reflejo de lo que quiso el Concilio Vaticano II, con toda la profundidad teológica que tiene. Otra cuestión es que realmente se haya conseguido esto en las nuevas construcciones, no tanto de catedrales porque son menos, pero sí de iglesias, ¿no? No creo que esto sea tampoco lo que haya producido un alejamiento. Los factores pueden ser muchísimos, ¿no? Pero ni creo que sea la arquitectura,
moderna, en algunos casos sí porque son horrorosas, hay algunas cosas que son horribles, ¿no? Pero quizás por abaratar, por muchas cosas, y dice, bueno, hay cosas que no recogen bien. Pero en general las iglesias que se han construido según los criterios del Concilio Vaticano II, no creo que sea un factor determinante para el alejamiento de la celebración litúrgica, ni siquiera la renovación litúrgica posconciliar, con todo lo que supuso la reforma litúrgica y lo que está suponiendo, supone un alejamiento de la vida de la Iglesia, ¿no? O sea, Otra cuestión sería, que podríamos hacernos la pregunta, si realmente se celebra la liturgia conforme a lo que la reforma auspició, ¿no? Ahí podríamos discutir mucho, porque cuando la celebración litúrgica está bien llevada, o cuando la celebración litúrgica es bella, no solamente produce alejamiento, sino que atrae, como todo lo bello. Y esto sí que puede ser un factor de alejamiento, el no hacer bien la celebración. Esto sí. La vuelta a formas preconciliares o formas litúrgicas preconciliares no deja de ser una reacción que también responde a muchos factores. Uno de ellos puede ser el no celebrar bien la liturgia conciliar, sin duda, pero no solo. Tiene otros componentes, ¿no? La arquitectura, la construcción de nuevas iglesias y de nuevas catedrales, yo creo que eso, a mi modo de entender, no afecta, insisto, salvo alguna cuestión que dice uno, bueno, es que sí, que no es de buen gusto, o que, bueno, eso está claro, pero no creo que afecte. Lo otro sí, tenemos que cuidar la celebración litúrgica de la catedral y la celebración litúrgica de las iglesias como modo evangelizador. Eso pues puede provocar el que la gente se acerque más. El alejamiento, insisto, no solamente responde a cuestiones litúrgicas, el alejamiento del laicado o respecto a la Iglesia responde a otros muchos factores, yo creo de orden social, de orden político, porque también podríamos decir que junto a eso nos encontramos en otras latitudes en las que el acercamiento a la Iglesia y a la celebración litúrgica es mucho mayor, en circunstancias mucho peores, incluso de persecución religiosa, y desde luego hay gente que se juega la vida por ir a misa, en otras latitudes, lugares donde la liturgia se cuida, por cierto, bastante, pero no se acercan porque se cuide la liturgia, sino que se acercan por una cuestión de fe. Y esa es la clave con la que podríamos responder a esa pregunta. Es una cuestión de fe. ¿El por qué? Bueno, pues ahí los factores son muchos, pero es una cuestión de fe, no es una cuestión de celebración. Muchas gracias, don Alejandro. Le ha preguntado Javier Bonet, que es arquitecto y académico de San Telmo, y él va a cerrar el ciclo con una conferencia sobre catedrales contemporáneas, que será en noviembre. Y bueno, pues el nombre... Perdón. Ciertamente hay catedrales que el otro día decía alguien, creo que era nuestro nuevo obispo, que él es más románico que barroco. Hay catedrales que por su propio estilo son envolventes y ayudan a la oración y te sitúan rápidamente en el misterio, celebrado o no celebrado, lugares de oración. Estoy pensando en la catedral, por ejemplo, de Urgel, el exponente más impresionante de una catedral románica en España, la de la Seu d'Urgel. Pero si uno entra en la catedral de Colonia, pues igualmente se te eleva la mirada. Me quedo con la de Málaga en cualquier caso, pero no cabe duda de que los espacios celebrativos de las catedrales ayudan enormemente a la vida. Pasa que es verdad, si hablamos de arquitectura, que yo quiero entender las palabras de don José Antonio, porque además las comparto. El románico representa un espacio donde entra poca luz, donde la simplicidad es absoluta y por tanto te centra inmediatamente en el misterio, donde hay poca decoración, salvo que lo hayan reforzado con el barroco, pero en principio hay poca decoración. Esa falta de luz, ese entrar en el silencio, normalmente se siente uno protegido porque en el románico, a diferencia del gótico, los muros son muy amplios, son robustos
eso para el hombre de hoy es más, es una arquitectura, desde mi punto de vista también, es una arquitectura más evangelizadora, puede ayudar más a centrar al hombre en el misterio que otro tipo de estilo arquitectónico de otra época. Pero esto son opiniones. Bueno, pues muchísimas gracias en nombre de la Academia de San Telmo y todos los que nos hemos congregado aquí y levantamos la sesión. Muchas gracias.